Hola a todos y bienvenidos un día mu ese a mi canal. Espero que tu copyright ene teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, con ganas de descubrir nuevos chismes, nuevas polu copyright micas y nuevas historias del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un tema bastante delicado, un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que involucra a uno de los actores turcos queridos y talentosos, Kerem Bürsin. Como ya abro en el título, hoy vamos a hablar sobre esa supuesta explosión de Kerem, sobre esa reacción superíndice 3N fuerte y contundente que al parecer, tuvo ante algo que le hicieron. Y digo al parecer porque como siempre hay mucha información superíndice 3N confusa, muchas interpretaciones y por supuesto, muchos rumores. Así que lo que vamos a hacer hoy es tratar de separar el grano de la paja, analizar la información superíndice 3N disponible y llegar a una conclusión superíndice 3N lo ese objetiva posible. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que acu encontraru en las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, opiniones sobre películas y series y mucho ese asu que copyright esperan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo y du copyright genme un comentario al final para saber copyright les pareció superíndice 3 este tema. Ahora vamos al luo. Bien, empecemos por el principio. ¿De copyright estamos hablando exactamente? Pues en los últimos días han aparecido varias noticias y publicaciones en redes sociales que afirman que Kerem Bürsin estuvo furioso, indignado, o incluso que jamú ese perdonaru algo que le hicieron. El problema es que en la mayoría de los casos, estas noticias no especifican copyright es exactamente ese algo que provocó superíndice 3 la supuesta reacción superíndice 3N del actor. La vaguedad de la información superíndice 3N es, sin duda, uno de los principales problemas que enfrentamos al intentar desentrar más menos a este misterio. Los titulares grandilocuentes y las promesas de revelaciones impactantes abundan, pero el contenido sustancial escasea. Esta táctica lamentablemente común en el periodismo del espectáculo, busca generar clics y atención superíndice 3N a trabu copyright ese de la exageración superíndice 3N y la ambigua cuarto edad, dejando al lector a menudo ese confundido que informado. Algunos medios apuntan a una posible disputa contractual con alguna productora. Se sabe que Kerem es un actor muy exigente y que se toma muy en serio su trabajo. No es de extrañar más menos que tenga desacuerdos con las productoras y considera que sus derechos no siendo respetados o que el proyecto no cumple con sus expectativas. De hecho, en el pasado ya ha habido rumores de conflictos similares, aunque nunca se confirmaron oficialmente. La industria del entretenimiento, como cualquier otro negocio, repleta de negociaciones y acuerdos, y las tensiones entre artistas y productoras son una constante. Los actores, especialmente aquellos con la talla y el reconocimiento de Kerem Bürsin, suelen tener una voz importante en las decisiones creativas y contractuales. Cuando estas voces chocan, las consecuencias pueden ser significativas, desde retrasos en la producción hasta la cancelación de proyectos. Es importante recordar que la imagen pública que tenemos de los famosos es cuidadosamente construida y gestionada, y rara vez refleja la complejidad de sus relaciones profesionales. Otros rumores sugieren que la explosión de Kerem podría estar relacionada con su vida personal. Recordemos que el actor ha sido muy reservado con su intimidad desde su ruptura con Hande Erçel. Algunos medios afirman que podría haber algún problema con alguna expareja o incluso con algún miembro de su familia. Sin embargo, estas son solo especulaciones sin ninguna base su superíndice 3 lida. El escrutinio público constante al que sometidos los famosos a menudo invade su privacidad y transforma aspectos personales en comidilla para las masas. Las relaciones amorosas, las dinámicas familiares y otros detalles íntimos son diseccionados y analizados sin el menor respeto por la individualidad y la sensibilidad de las personas involucradas. En el caso de Kerem Bürsin, su anterior relación con Hande Erçel fue objeto de una intensa atención superíndice 3N medio ultica, y su ruptura sigue generando especulaciones y comentarios, a pesar de que ambos han expresado su deseo de seguir adelante con sus vidas. Es crucial recordar que detrás de la figura pública, hay un ser humano con emociones, sentimientos y derecho a la privacidad. También copyright hay quienes creen que la reacción superíndice 3N de Kerem podría estar relacionada con algún comentario o crítica negativa que recibió superíndice 3 en redes sociales.
Ya sabemos lo tu superíndice 3 chicas que pueden llegar a ser las redes y lo fácil que es que un comentario malintencionado se viralice y cause daño más menos o. Es posible que Kerem se haya sentido atacado por algún comentario especialmente hiriente y haya decidido responder de forma contundente. Las redes sociales, si bien han democratizado el acceso a la información superíndice 3N y han facilitado la comunicación superíndice 3N entre personas, también copyright N han abierto la puerta a un torrente de odio, acoso y difamación. El anonimato que ofrecen algunas plataformas y la falta de regulación superíndice 3N efectiva han creado un caldo de cultivo para la toxicidad y el comportamiento abusivo. Los famosos, al ser figuras públicas con una gran visibilidad, son particularmente vulnerables a este tipo de ataques. Un comentario malintencionado, por insignificante que pueda parecer, puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de una persona. La presión superíndice 3N constante de tener que mantener una imagen impecable y la constante exposición superíndice 3N a la crítica pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de estas teorías. Ni Kerem Bürsin ni sus representantes han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Lo que sabemos es que el actor es una persona muy apasionada y que no tiene pelos en la lengua. No le da miedo expresar sus opiniones y defender sus ideales, incluso si eso significa enfrentarse a la opinión superíndice 3N pública o a las críticas de los DMUS. El silencio oficial, si bien puede ser frustrante para los fans y los medios de comunicación superíndice 3N, es una estrategia común en este tipo de situaciones. A menudo los famosos optan por no alimentar los rumores y las especulaciones, esperando que la tormenta pase. Sin embargo, este silencio también copyright N puede ser interpretado como una confirmación superíndice 3N implícita de que algo está sucediendo. La personalidad de Kerem Bürsin, conocida por su franqueza y su compromiso con sus convicciones, aún más menos ha de un elemento adicional de incertidumbre. Su predisposición superíndice 3N a expresar sus opiniones sin rodeos sugiere que si realmente se sintiera agraviado o injustamente tratado, no dudaría en alzar su voz. La falta de una declaración oficial, por lo tanto, podrá indicar que la situación no es tan grave como se sugiere, o que el actor está optando por una estrategia de contención y prudencia. Personalmente creo que es importante tomarse estas noticias con pinzas. Como ya he dicho, hay mucha información superíndice 3N confusa y muchos rumores circulando por las redes sociales. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y creer todo lo que leemos, pero es fundamental ser críticos y verificar la información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas. En la era de la desinformación superíndice 3N y las noticias falsas, la capacidad de discernir la verdad de la mentira es más importante que nunca. Los medios de comunicación superíndice 3N, impulsados por la competencia y la necesidad de generar ingresos, a menudo recurren a tácticas sensacionalistas y a la difusión de rumores para atraer la atención superíndice 3N del público. Los lectores, por su parte, deben ser conscientes de esta realidad y adoptar una actitud crítica y copyright ante la información superíndice 3N que consumen. Verificar las fuentes, contrastar la información superíndice 3N con otras fuentes y evitar la propagación superíndice 3N de noticias no confirmadas son pasos esenciales para combatir la desinformación superíndice 3N y protegerse de la manipulación mediática. Además, creo que es importante respetar la privacidad de Kerem Bürsin. Si el actor ha decidido no hacer ninguna declaración superíndice 3N al respecto, es porque tiene sus motivos. Quizá no quiere dar publicidad a un problema personal o profesional, o quizá simplemente prefiere no alimentar los rumores y las especulaciones. Sea cual sea la razón superíndice 3N, creo que debemos respetar su decisión superíndice 3N y no presionarlo para que revele detalles de su vida privada. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, incluso en el caso de las figuras públicas. El hecho de que una persona sea famosa no la convierte en un objeto de escrutinio constante y en un blanco fácil para la invasión superíndice 3N de su intimidad. Los medios de comunicación y el público en general deben ejercer la autorregulación superíndice 3N y evitar la difusión de información superíndice 3N personal no confirmada o obtenida de forma ilícita. La presión superíndice 3N constante para revelar detalles íntimos de la vida privada puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de una persona.
Ahora bien, dicho todo esto, también Copyright N creo que es importante analizar el contexto en el que se producen estas noticias. En los últimos aún más menos os, la figura de Kerem Bürsin ha crecido enormemente. El actor se ha convertido en un icono a nivel internacional y su vida personal y profesional despierta un gran interés copyright S entre sus fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Esto significa que cualquier noticia o rumor que lo involucre tiene un gran impacto y se viraliza rápidamente. El ascenso Meteu superíndice 3 rico de Kerem Bürsin a la fama internacional ha transformado su vida y lo ha convertido en un objetivo constante para los medios de comunicación y los fans. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han catapultado al estrellato, pero también Copyright N lo han expuesto a un escrutinio público implacable. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos son analizados y diseccionados hasta el último detalle. Esta presión superíndice 3N constante puede ser abrumadora y puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay un ser humano con necesidades, sentimientos y derecho a la privacidad. Además que también Copyright N hay un cierto morbo en torno a la figura de Kerem. Muchos medios y fans parecen disfrutar con los dramas y las copyright micas. Parece que hay una necesidad de ver a los famosos envueltos en problemas y conflictos. Y esto obviamente alimenta los rumores y las especulaciones. El interu copyright S por la vida de los famosos a menudo se basa en un deseo de escapar de la monotonía de la vida cotidiana y de experimentar vicariamente emociones intensas. Las copyright micas, los dramas y los conflictos son como combustible para este interu copyright S, alimentando la curiosidad y generando conversaciones y debates. Los medios de comunicación superíndice 3N, conscientes de esta demanda, a menudo recurren a tácticas sensacionalistas y a la exageración superíndice 3N para atraer la atención superíndice 3N del público. Esta dinámica puede ser perjudicial para los famosos, que se ven sometidos a un escrutinio constante y a la difusión de rumores y especulaciones que pueden dar más menos a su reputación y su bienestar emocional. En definitiva, creo que la supuesta explosión de Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado. No hay información superíndice 3N oficial que confirme las causas de su reacción superíndice 3N y hay muchos rumores y especulaciones circulando por las redes sociales. Creo que es importante tomarse estas noticias con pinzas, respetar la privacidad del actor y analizar el contexto en el que se producen estos rumores. Es crucial recordar que detrás de la figura pública, hay un ser humano con emociones, sentimientos y derecho a la privacidad. Los medios de comunicación y el público en general deben ejercer la autorregulación superíndice 3N y evitar la difusión de información superíndice 3N personal no confirmada o obtenida de forma ilícita. La presión superíndice 3N constante para revelar detalles íntimos de la vida privada puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de una persona. ¿Y ustedes, copyright opinan? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente explotó por algo que le hicieron? ¿Le creen que podría ser la causa de su reacción superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. Es importante recordar que el debate y la discusión son fundamentales para llegar a la verdad. Sin embargo, es crucial hacerlo de forma respetuosa y constructiva, evitando la difamación y la propagación superíndice 3N de rumores. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor este tema tan controvertido. Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar a Kerem Bürsin ni defender a nadie, sino simplemente analizar la información superíndice 3N disponible y ofrecerles mi punto de vista objetivo. Mi objetivo es fomentar el pensamiento crítico y la reflexión superíndice 3N sobre la forma en que consumimos la información superíndice 3N y sobre el impacto que tiene la fama en la vida de las personas. En resumen, hoy hemos hablado sobre la supuesta explosión de Kerem Bürsin, sobre esa reacción superíndice 3N fuerte y contundente que al parecer tuvo ante algo que le hicieron. Hemos analizado las diferentes teorías y rumores que circulan por las redes sociales y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de ellas. También Copyright N hemos hablado sobre la importancia de tomarse estas noticias con pinzas, de respetar la privacidad del actor y de analizar el contexto en el que se producen estos rumores.
Hemos abordado temas como la desinformación superíndice 3N, la invasión de la privacidad, el impacto de la fama y la responsabilidad de los medios de comunicación y del público en general. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo para saber qué copyright les pareció superíndice 3 este tema. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Vuestros comentarios son una fuente valiosa de retroalimentación superíndice 3N y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y por último los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan enterarse de este tema, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, opiniones sobre películas y series y mucho mood deseasu que no se lo pierdan. Mi objetivo es crear una comunidad de personas interesadas en el mundo del entretenimiento que puedan informarse, debatir y compartir sus opiniones de forma respetuosa y constructiva. Hasta la superíndice 3 Sima y que tengan un día maravilloso. Recuerden que la verdad es esquiva y que la información superíndice 3N que consumimos debe ser analizada con una M. Irada crítica y escu copyright tica. Nos vemos pronto.